Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, maestro. Bien, gracias a Dios, bien. Aquí, ahora sí que a todo lo que da con las lecturas, pero bien. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Ustedes cómo están? Todo muy bien. Bendito Dios, La qué verdad bueno. que descansando un poquito porque mi mamá se llevó a mi hijo el grande, porque todavía sigue de vacaciones, entonces la verdad que está disfrutando a su abuela y nosotros también el descansar Ustedes mejor. están disfrutando que no está. La verdad sí. Bueno, es que iba a preguntar porque la vez pasada, cuando llevamos la materia anterior, Sí, estaba delicado. No sé si el mayor o el más chiquito. el mayor justo. El mayor, ¿verdad? Tenía gripita. Pues gripota. Ok. Pero no, pero La ventaja es que ya se salió. recuperan muy rápido los niños. Sí, la verdad que sí. Sí, gracias a Dios, eso es bueno. Sí, de Sí. hecho, en el Inter nos dio COVID a toda la familia, menos al grande. A mi hijo grande. Pero el chiquito salió en 2 días y mi esposa y yo nos tardamos. O sea, yo incluso hoy todavía tengo muchas secuelas de COVID. Y de hecho, a mí me pasó justamente el año pasado me dio COVID y todo iba muy bien, verdaderamente. Es más, mis alumnas de la clase de yoga me decían, no, Rocío, no puedes dar la clase. Y yo, no, sí, apenas hoy me descubrieron, me siento bien. Y en la noche estaba con un dolor de cabeza y les digo, no, fíjense que siempre, pues no. Me dice, no, tienes que descansar por lo menos 15 días sin hacer nada. O sea, esa fue la consigna que Claro. me di. Pero en la escuela no me permitieron, o sea, se enojaron muchísimo. Sí, Entonces pues sí. no me dejaban ir, no, o sea, no me obligaron a ir porque era contagiosa, nada más por eso. Pero de ahí en fuera Ok. sí me hicieron la vida de cuadritos con tanto trabajo. Y Híjole, las que secuelas son fuertes por eso, por no descansar. muy fuertes. Sí, No, de aquí sí sí, descansamos, pero de todas formas sí fue. Sí nos pegó duro. ya, no, pues Y sí. más las secuelas, porque durante los días que estuvimos más inactivos, a ver, sí nos sentíamos mal, pero nada Pero grave. O sea, tranquilo, nada. ajá. Mi No, esposo un poco más, pero yo. sí, no, yo no pude descansar, en realidad era demasiado el trabajo que había, entonces, fue imposible. Claro. Diana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué gusto verte. Gracias. Hola, Rocío. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Diana. Me da Buenas gusto noches. verte. Yo insisto que allá y acá tenemos el mismo clima. Sí, ahorita está muy rico porque parece que va a llover. Entonces está muy fresco. Aquí no está tan fresco, pero ha llovido, entonces eso hace eso sí, el calor, el bochorno se siente fuerte porque levanta vapor. Claro. ¿En qué parte de Chiapas estás, Rocío? En Tuxtla, En Tuxtla, directamente. sí, sí, nada más que los fines de semana viajo a San Cristóbal porque por ahí Ok. hay un ranchito que se tiene, que es de mi primo, pero me lo dejó encargado. Entonces, cuando se puede, Mm, vamos y cuando no, no, porque tapan. ya. Es que están como a media hora, ¿no? 40 minutos. Por la carretera de Cuota está como en 45 minutos. Ahora, por la carretera normal me hacíamos hora y media casi. Mucha Pues el curva. doble, casi. Sí, es que era muchísima curva. Ajá. Sí, sí. Conozco bien, he ido por ahí varias veces. Es muy bonito. Bueno, a mí La me verdad gusta. que sí. Y el clima de San Cristóbal es maravilloso. Sí, mucho mejor que el de Mucho. Tuxtla, la verdad. Sí, por mucho, por mucho. Es mucho Ujú. más fresco, aunque hay mucha mayor humedad. Sí, es muy húmedo. Más o menos se parece al clima de Puebla. No, ¿en serio? Yo he estado en Fíjate que Puebla tengo y, una, ujú, bueno, mi tengo una familia muy es de amiga que Puebla. trabaja, perdón. Sí. No, Tengo adelante. una muy amiga que trabaja ahí en un colegio en Tuxtla, pero ella es poblana. Y me decía que no, que ella prefería mejor el clima de Puebla que el de San Cristóbal por la humedad. Ah, bueno, es que es muy húmedo y en Puebla es muy seco, pero la temperatura más o menos se van dando. Porque yo he Bueno, estado en eso sí, Puebla y me he monitoreado con mis amigas de San Cristóbal y la misma temperatura. eso sí. Sí. Hola Diana, bienvenida. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas Muy bien, ¿y Bonita tú? noches. noche. Bien, gracias. Qué bueno.
Qué gusto. Igualmente. ¿El que pasó por atrás es tu hijo o tu marido? No, mi marido, imagínate. No, mi hija es pequeñita, tiene 10 años. Ah, no, ella sí lo ubicaba, pero pensé que tenía que salir más. No. Mi marido. Y entre sombras no se identifica mucho, entonces dije, mejor pregunto. Más vale, ¿no? No, solo tengo una. Muy bien. ¿Y está en el Highlands? No, oye, ¿Dónde la tienes? la tengo en el alemán. Ok, ¿y eso? Pues muchas razones, entre ellas por cercanía, porque finalmente quienes se hacen cargo de ella, o sea, de llevarla, traerla y así, son mis papás. Ok. Y pues lo tengo literal a la vuelta. Entonces, pero además pues sí me gustó mucho. No, sí tiene un muy buen nivel, la verdad. Sí. Y pues ahí está. Bueno, desde maternal y ella es muy feliz. Qué feliz. Ahí seguiremos. Pues qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, muy bien, gracias y buenas noches a todos. Qué bueno, qué bueno. Pues yo creo que en honor al tiempo, comenzamos. No sé cómo quieran seguirlo. Yo para el día de hoy sí tengo una presentación hecha completita. Si quieren vamos con esa presentación y al final si quedan dudas tanto de las tareas como de las lecturas y todo, pues nos seguimos. Como les había dicho, la primera y la tercera, incluso la cuarta sesión son más de dudas. La de en medio, la segunda, es más de complementar la materia, ¿no? Entonces voy a compartir la presentación. Cualquier cosa me van diciendo, por favor. Como luego no se ve del todo bien, o más bien no los veo del todo bien, por favor interrúmpanme en cualquier momento que tengan duda. Pues esta sesión la denominé las emociones y la búsqueda de la felicidad. Ahora ya no sé por qué me lo quitó. Que estoy compartiendo. Ahí está. ¿Ven la presentación completa o ven el PowerPoint? No, vemos vemos la presentación. Sí, el Nada más la PowerPoint, pensé. Sí, no Ok, vemos perfecto. solo la presentación. Ujú. Súper. Ahora, esta presentación, digo, yo soy muy dinámico, entonces voy a ir haciendo preguntas y todo al mismo tiempo. Entonces, bueno, me gustará ir interactuando con ustedes al mismo tiempo. Pues esta presentación, como les decía, la denominé las emociones y la búsqueda de la felicidad por una muy sencilla razón. Si bien el curso vincula estos tres elementos, por cómo está estructurada la dinámica, si se dieron cuenta, primeras 2 semanas hablamos de los valores, tercera y digo un poquito de ética también, pero no mucho. Tercera y cuarta está más enfocada a la ética y la última a las emociones. Y creo que pues si es una maestría con enfoque en emociones, habría que darle algo más de carnita. Entonces, para empezar, y lo abro abiertamente y ya después lo vamos a ir aterrizando, por lo que ustedes han visto, lo que saben, ¿qué es una emoción? ¿Quién se anima así a bote pronto a decirlo? Que saben que les ha... o nadie. Bueno, pues Gracias, es que Rocío. en este caso sí, es todo aquello que nos hace sentir de una manera determinada, es a través de un estímulo externo, cuando nosotros como con el cuerpo reaccionamos y hay emociones primarias y emociones secundarias, y dentro de las emociones Bien. primarias yo las identifico que son, algunas personas, algunos autores dicen que son 5 emociones primarias y otros que dicen que son 7, pero yo las relaciono con las emociones que podemos ver en los animales. Los animales Ok. tienen ciertas reacciones que a mí se me hacen como las básicas y las primarias, que también nosotros las tenemos. Claro. Y ya las emociones pues más complejas, como los celos, la envidia y todo eso, ya es algo que no se ve en los animales, sino que nosotros lo sentimos, que está muchísimo más elaborado. Bien. Eduardo, bienvenido. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo están todos? Gracias. Muy bien, ¿y tú? Gracias. Bien, gracias. Qué bueno. Digo, muchísimas gracias, Rocío, y sí, coincido, hay un factor que compartimos naturalmente con los animales y es algo maravilloso de las emociones, ¿no? Las emociones, digo, ahorita quiero seguir escuchando a ver qué dicen los demás, o las demás. Diana, estoy seguro que algo más sabes.
Yo estoy por ahí en algún taller de emociones con Mónica García de Luca. Eh, Sí, que hable. Tiene cara de es que algo- sabe algo. Oye, justo ahorita estaba leyendo sobre la lectura de, déjame recordar el nombre, de Martha Nussbaum. De Marta Nussbaum, ajá. Y este aspecto cognitivo de la emoción, de Ok. algo me causa una emoción, sin embargo, ese algo está conectado con mi pensamiento, con mis experiencias, con mis creencias, o sea, con la parte cognitiva y no nada más como antes lo definían como una parte fisiológica, ¿no? Como de no tengo control sobre ellas, sino las emociones se dan como por instinto. Y bueno, ella, entre otros autores, ya le dan importancia a esta parte cognitiva de esto significa para mí esto por mi historia, por mis creencias, por mi experiencia, por mi pasado, por mi familia, entonces y bueno, estoy en eso. Ok. No, está muy bien. Yo aquí de lanzar a la guerra sin fusil. Profe, perdón. Sí, adelante, Diana. ¿Todos se escuchan bien? ¿No escuchan como un...? Se escucha como una secadora o como... Ajá. Si es un ¿Quieren? algún micrófono que esté abierto puede hacer No, un soy yo. No, soy yo porque tengo prendido un ventilador. Déjenme apagarlo. No lo apagues. Si tienes calor, no lo apagues. Sí, la verdad tengo muchísimo calor. No. No, tenía esa duda, digo, si no, a lo Sí, mejor porque era te mi- quedas pensando mi si es tu audio. compu. Ajá. si es No, tu soy yo. audio. Tengo el ventilador prendido. Con eso ya estamos tranquilos. Ok, perfecto. Bueno, pues si bien lo dijo Diana y lo dijo Rocío, las emociones tienen un doble factor de nacimiento. Si bien nacen originalmente de la corteza del cerebro reptiliano y de la corteza del sistema límbico, como reacción, dependiendo del tipo de emoción, sobre todo como yo me voy a decir Rocío, las primarias, como una forma de reacción, sobre todo la ira, el enojo, la furia, como una reacción de defensa. También, por ejemplo, el temor o la alegría, ¿no? El temor de precaución, ¿no? Algo está pasando y me alerta de los demás. Y la alegría, por otro lado, lo que me está haciendo es una sensación de disfrute, de gozo. Entonces, el sistema pues sí, nervioso y el sistema límbico y el cerebro reptiliano reaccionan de acuerdo a la necesidad que tenemos en el medio ambiente, pero también los estudios más avanzados, y Martha Nussbaum lo presenta en la lectura, y así como Martha Nussbaum hay algunos autores más, lo que nos dicen es, sin embargo, la reacción del cuerpo también es aprendida por un factor cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Un poquito de lo que ya nos decía Diana. No voy a reaccionar igual, o no todo el mundo va a reaccionar igual ante la misma situación, porque hay un factor cognitivo que me permite identificarme con la situación o desvincularme con la situación, y entonces, aunque me pueda pasar exactamente lo mismo, mi sistema natural, biológico, no va a reaccionar igual ante cada una de estas emociones. Y entonces, esto me va a dar a mí, ¿no?, en esta conjunción cognitivo-biológico, tres funciones de las emociones. La primera, como un factor meramente de lenguaje, esto que ya decía yo, en el sentido de qué forma mi cuerpo expresa lo que está sintiendo, y entonces me puedo comunicar con los demás, tengo esa vinculación y puedo expresarme y expresar lo que tengo, lo que siento a través de este lenguaje. De una parte cognitiva, pues es también poder generar empatía con el otro, es poder decirle al otro y decirme a mí, y aquí entra la inteligencia emocional, como qué soy, qué siento, y por lo mismo qué siento con el otro. Gracias a esto puedo decirle a alguien, te quiero, o esperemos que no, pero te odio. Me vinculo contigo en ese sentido, me relaciono a través del lenguaje, porque las emociones son también un lenguaje que tenemos nosotros. Así como los profesores de matemáticas que muchas veces odiamos porque decimos que no la entiendo, es abstracta. A ver, pero si entendemos que la matemática es un lenguaje, lo mismo son las emociones. Simplemente es cosa de entender qué tipo de lenguaje estamos hablando, cómo nos estamos interpretando, y a partir de esta interpretación, qué le quiero decir al otro.
Obviamente, el lenguaje necesita expresarse. Y entonces viene el segundo factor, que aquí lo tengo como el más grande, que es la conservación. ¿Qué quiere decir? La expresión de la emoción, no solamente el lenguaje, la emoción me genera un lenguaje a mí, que me vincula con los demás, sino incluso con los animales, bien lo decía Rocío, hay esa parte de conexión con los demás. Sandra, bienvenida. No sé si ya nos escuchas, no, todavía no. Ahorita que se conecte la vuelvo a saludar. Bienvenida, Sandra. Muy buenas noches. Y entonces decía, esta parte de conservación es la forma en que mi cuerpo expresa las emociones para que entonces pueda conservar la especie. Por eso también, incluso dentro de la misma especie animal, existen diferentes formas de expresión de las emociones y que reaccionamos diferente. Y me dirás que cuando a mí me da miedo, entro en temor, me paralizo. Habrá gente que me dice lo opuesto. Yo más bien reacciono y actúo. Entonces, que es parte de esa conservación que tengo como ser humano a poder reaccionar con el mundo. Y finalmente, la vinculación de estas dos, que ya más o menos la mencioné con la relación, es la parte de la socialización. Me permite entablar cuestiones sociales a partir de que lo comunico, lo menciono, hago este vínculo social que gracias a una estructura mental cognitiva, pero también instintiva, un poquito como lo vimos en algún momento de si la ética es natural o aprendida, pues aquí estamos diciendo, pues tiene un poco de las dos cosas, ¿no? Entonces, ¿de qué forma puedo hacer esta relación igual? Sandra, bienvenida. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, perdón por interrumpir. No, no te preocupes, bienvenida. No interrumpiste, el que interrumpí fui yo para saludarte. Y bueno, les traigo para ver este juego, les traigo esta pequeña cápsula de la serie de la película Intensamente, que creo que puede explicar esto un poquito y ahorita que la veamos, la tratamos de analizar un poquito más. Tristeza, casi tocas un pensamiento central y cuando los tocas no regresan a la normalidad. Sí, lo sé, perdón, de verdad, ¿qué me pasa? Sufro un colapso, ¿cierto? No sufres un colapso, es estrés. No sé por qué de pronto hago esto. Soy de lo peor. Claro que no. Y fastidiosa. Sí, bueno, te digo algo, no te enfoques solo en los errores. Todas las cosas tienen solución si buscas lo divertido. Sí, buscar lo divertido. Yo no sé hacer eso. Ok, bien. ¿Hay algo que te ponga feliz? La película feliz del perro que al final llora. Sí. ¿Qué opinas de esa vez con Meg en la que Riley de pronto se rió y expulsó la leche por la nariz? Ay, fue estupendo. Sí, eso dolió, nos quemó la nariz, horrible. Ok, no pienses en eso, hay otras opciones. ¿Qué pasatiempos te gustan? ¿Pasatiempos? Me gusta hacer cosas afuera. ¡Fantástico! Ir a la playa, gozar el sol. Esa vez que enterramos a papá en la arena hasta el cuello. Yo más bien pensaba en la lluvia. La lluvia también me fascina. Hay charcos para saltar y también paraguas bonitos, tormentas eléctricas. Más bien cuando el agua se desliza por la espalda y te empapa los zapatos. Y tienes mucho frío y tiemblas y sientes que toda tu vida es horrible. Oye, tranquila. ¿Por qué estás llorando? Es que esto es justo lo opuesto de lo que queríamos decir. Llorar es mi modo de concentrarme en el peso de los problemas de la vida. Tú ganas. Ahora pensemos en otra cosa. Voy a dejar de compartir tantito. ¿Qué les pareció este video? A mí me encanta mucho la película. De hecho, la uso en muchos talleres, tanto en el trabajo como en los cursos que doy a niños, ¿no? Ejemplifica mucho y sobre todo porque también tiene base de teoría de colores, ¿no? Por supuesto. Y mucho lo que, por ejemplo, la teoría cromática de colores justo habla de los opuestos, ¿no? En temas de comunicación, de interacción, el amarillo y el azul. Entonces dice que no puede existir el uno sin el otro y Pixar lo puso de manera divertida. Totalmente. Ahora, con esto que hablas de la teoría de colores, ¿por qué? Digo, y eso es algo que es interesantísimo.
¿Por qué Pixar pone a tristeza toda azul, pero alegría con el pelo azul, en lugar de todo amarillo? ¿Se lo habían preguntado en algún momento? Sí. Porque, ¿y qué respuesta te has dado, Sandra? Pues, o sea, la teoría que yo leí como en artículos de la película era justo que la felicidad solo la encontrabas si conocías la tristeza, ¿no? O sea, si identificabas un poco las bases de qué es lo que te pone triste, te automotivabas para estar feliz. Eso fue lo que leí, ¿no? O sea, que no puede existir, y en las teorías cromáticas justo es el opuesto, el azul es el opuesto del amarillo. Bien. Eso leí. ¿Las demás? No, ahorita voy a aterrizarlo, pero gracias, Sandra. ¿Los demás o las demás? ¿Alguna otra idea? Rocío, Dianas, Mónica, Eduardo. ¿Ideas sobre la teoría de color? No. No. Ahí No, sí. sobre la escena de la película y las emociones. Yo no he visto la película, no he tenido la oportunidad de ver la película, pero en algún momento estaba dando un taller de lectura en voz alta en la profesional, y en algún momento un alumno me dijo, maestra, es que la veo y usted es como alegría. A mí me sacó, Ok. digo, ¿cómo? Le digo, o sea, ¿cómo? Sí, es que siempre estoy tratando de poner las cosas como agradables, bonito y que no sé qué tanto, y no le encuentra el lado negativo. En realidad a mí me sorprendió muchísimo porque yo me considero una persona que siempre veo el lado negativo. Pero no es malo ver el lado negativo, porque como bien lo menciona Sandra, ver el lado negativo te ayuda a, entonces, cubrir ciertas aristas que nos van a permitir estar más cubiertos, vaya la redundancia, en cuanto a aspectos necesarios en algún trabajo. Entonces, para mí, siempre digo, ok, ¿y qué pasa? Y siempre me voy al extremo negativo, pero es para tener cubiertas esas aristas. Y cuando me dijo mi alumno eso, me quedé sumamente sorprendida. Creo que cuando doy las clases ante los alumnos, proyecto que todo ¿Negatividad? No, proyecto lo contrario, sino que lo que busco es que ellos vean lo positivo. Entonces, ahorita que estaba manejando esto, me encantó porque me identifiqué mucho. Yo les digo a los alumnos, vamos, tú puedes, que no sé qué tanto, y órale, que mira. Entonces, en algún momento tuve también la oportunidad de hacer un diplomado de Mindship, y justamente mencionan eso, que los aspectos que nosotros vemos como negativos en las personas son necesarios, porque estas personas que al menos dicen, me cuesta mucho estudiar, no tengo muy buena memoria, me identifico con ellas, son personas que se esfuerzan más. Entonces ese esfuerzo más les ayuda a tener mayor disciplina y les beneficia en otros aspectos. Entonces es como ver el lado positivo de lo negativo. De acuerdo. Entonces yo considero que así son las emociones. De hecho, ninguna emoción es mala, al contrario, todas las emociones nos dan una alerta de cómo nos estamos sintiendo para entonces reaccionar y trabajar, siempre y cuando estemos conscientes al respecto. Totalmente. Pero aquí entonces ya, justo ahí quería llegar. Entonces, tanto lo que está diciendo Sandra como lo que está diciendo Rocío, ya no solamente es la emoción en sí misma, porque la emoción en sí misma, como bien dices, ni es ni buena ni mala, pero ya no se empieza a generar un proceso cognitivo que va más allá de la emoción y que, pues es que no me quiero adelantar, pero sí, adelante. Justo lo que dice Nussbaum, que el mismo objeto, tus creencias pueden cambiar hacia el mismo objeto, por lo tanto la emoción cambia. Pongo un ejemplo. Sí. Pero sí me acuerdo de la conclusión. Era como que iba de viaje y te daba miedo, se va de viaje, o yo lo relacioné con cuando dije, y te da miedo. Yo creo. Y de repente regresa, entonces ya la ves así como sana y triunfante. No me acuerdo si lo relacioné o por ahí va, y entonces tu creencia cambia, ¿no? Y ya cambia la emoción. Y aquí el objeto era el mismo para tristeza y para alegría, sin embargo cada quien le daba su interpretación. ¿Por qué cada quien le hace su interpretación? ¿Es cuestión de qué en el ser humano? Porque es la misma persona en teoría, simplemente está viendo el mismo hecho desde diferente emoción. De su experiencia, de
solo la experiencia? Había algo más, ¿no? Ahorita que comentaste del cabello azul, desde que dijiste comentar Sí. el cabello azul, no, a la mente, una duda que yo tengo respecto a esa película. Recuerdo Ok. que la niña, la protagonista, tiene en su panel de emociones a alegría como principal, pero su Sí. mamá tiene a tristeza como principal. Es correcto. Y su Y el papá Furia. si no mal recuerdo, Furia. Ajá. Ujú. Entonces, me voy más con la mamá y la hija. Y ahorita que dice, tiene que ver nada más eso, no sé qué tanto tiene que ver porque es cuestión de edad, de madurez, de experiencia, de expectativas, de deseos. No sé cómo se hace este cambio. Si es que Hailey, creo que se llamaba la niña, Ujú. va a cambiar Riley. a Riley a tristeza por alegría en algún momento. O su mamá siempre fue tristeza y sin embargo, a pesar, aunque haya sido siempre tristeza, su mamá no quiere decir que sea malo tampoco. O sea, No. funciona bien. Claro. Funciona bien. Entonces, no sé si tiene que ver, pero me causó ahí Tiene un rollo mucho que ver. de que tristeza, alegría y furia en los personajes principales. De acuerdo. ¿Rocío? No sé, en algún momento he escuchado también que la cuestión biológica tiene mucho que ver para que uno se incline más hacia una emoción. Entonces, biológicamente, una persona puede tener una tendencia a ser deprimida y a deprimirse con mayor facilidad o a ser positiva. Esto me recuerda Sí. un poquito a ese cuento de reflexión que te dicen que un papá tenía 2 hijos, uno muy positivo, veía todo lo positivo y el otro siempre negativo, ¿no? Entonces hizo un experimento y le regala al hijo que todo lo ve positivo, le regala un poco de pupis, ¿no? Mierda. Entonces, Sí, sí. cuando lo abre y ve que es pupis, dice, ¡wow! Se pone súper contento y dice, oye, pero te estoy regalando mierda. Sí, pero esto es mierda, quiere decir que cerca hay un caballo. Entonces, va relacionando todo en aspectos positivos, ¿no? Y eso creo que tiene mucho que ver también con la cuestión biológica. ¿Qué tanto, hacia dónde podemos tener esa tendencia? Pues lo que dirán la mayoría de los expertos, y por ejemplo, se me fue ahorita el nombre de este gran científico de las emociones, Vizquerra. Rafa Vizquerra, junto con algunos otros autores, lo que han planteado mucho en la historia de las emociones y lo que plantean en sus propuestas y en sus teorías, es que si bien es cierto que hay un factor natural, ¿no?, en esta cuestión, hay 2 otros factores muy importantes que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con la materia, que ya los hemos trabajado, que nos llevan hacia allá. Uno ya lo hemos trabajado y el otro no. Uno es justo, de los 3 factores, uno es el factor biológico, que nosotros tenemos cierta predisposición y que respondería un poco a lo que dice Diana en el sentido de nacimiento podríamos traer una de las emociones por encima de las otras. Ahora, también lo que han estudiado es que todos nacemos primero con alegría y después vamos generando las demás emociones. Entonces, aunque haya una cierta predisposición, la que dirige es una. Pero lo que nos va a decir las teorías más fundamentales, y aquí es donde ahora sí ya comparto la presentación de nuevo, tiene que ver con esto, con los sentimientos. ¿Y por qué con los sentimientos? Porque se vinculan con el tercer factor, que es el que no hemos hablado, que es el factor actitud o actitudinal. Porque un sentimiento, bajo ese esquema, es la reflexión que hacemos nosotros a través de nuestra capacidad intelectual y cómo con la voluntad tomamos ciertas actitudes, deseamos o queremos, y por eso la actitud la podemos cambiar a tomar el liderazgo de una o de la otra. Lo que respondería un poco a lo que decía Diana en la película es, a ver, no quiere decir que Riley esté destinada a después convertirse a que la emoción que la gobierne después sea la tristeza, sino que todo lo que hemos hablado ya en estos factores, desde que nacemos, nos va provocando cada emoción
una constante que en la película me encanta, ¿no? Porque es el sentimiento y qué tanto, que son esas ideas centrales, y qué tanto esas ideas centrales las vamos cargando hacia una emoción u otra gracias a nuestra condición natural o a nuestra actitud. Pero es un juego entre la inteligencia y la voluntad que en conjunto, desde chiquititos, vamos empujando. A veces, obviamente pues a los primeros años de vida, los primeros 2, 3 años de vida, muy cargada por nuestros papás. Y qué emociones tenían y cómo se sentían y cómo se vio eso reflejado en nosotros. Yo tengo un caso tan cercano como mi hijo, el chico, que es impresionante. Su mamá es muy acelerada y la verdad es una mujer, a ver, dentro de todas sus cualidades, sí tiene este defecto de ser como muy ansiosa. Y ustedes lo veían, a diferencia del primer hijo, que perdón que lo hable tan explícitamente, el primer hijo no tomó tanta leche materna como sí lo hizo el segundo. Y sí se comprueba, y nos lo han dicho los doctores, que parte de esa emoción o esa emotividad y esos sentimientos de mi esposa se le pasaron al hijo, cosa que al primero no. Y como al primero no, y yo más bien lo tenía encargado de mi lado, ¿y a qué me refiero con de mi lado? Vivía literal, su colecho estaba de mi lado y no del lado de mi esposa, pues se le pasó mi emoción al grande y al chico se le pasó más la de mi esposa. Y con el paso del tiempo, con esa parte empática, con esa parte de sentimientos, ya no de emociones, se ha calmado un poco. Y eso nos lo han dicho, y es parte de expresar esta parte de cómo transmitimos no las emociones, sino los sentimientos, y podemos irnos moviendo. Si bien es cierto, como bien decía Rocío, hay diferentes tipos de emociones primarias, ¿no? Según el autor. A mí me encanta mucho para los niños chiquitos trabajar con el libro de El monstruo de colores, que también trabaja con las emociones de colores. Y una de las emociones que les encanta a mis hijos, me da mucha risa, es calma, ¿no? Que la representan como verde. Sé que en la película la verde es el disgusto, pero justo a mis hijos les encanta porque dicen, es que hay que ponernos todos verdes, y entonces empiezan a decir, bueno, Santiago, el niño chiquito todavía no habla, ¿no? Pero entonces cada vez que se quiere calmar se pone una mantita verde y entonces él ya sabe cómo vincular y dice, a ver, estoy haciendo este vínculo a partir de la emoción para el sentimiento. Y entonces el sentimiento, ¿qué es? Pues ese proceso de reflexión que incluso desde un niño chiquito que empieza a reflexionar, empieza a tener memoria, empieza a tener, no que sí que ya lo tenga desarrollado como lo tiene un adulto, incluso Santiago, o un niño de 3 años, de 4 años, de 5 años, no lo tiene desarrollado al 100%. Eso más o menos se empieza a dar hasta los 6 años. Pero ese primer proceso de empezar a pensar mis propias emociones y ser consciente de ellas, me genera sentimientos que están vinculados a una actitud, la voluntad, de aceptarlo o negar la emoción y entonces volverla algo cognitivo. Y en ese sentido, la emoción se siente solo en el cuerpo, aunque tenga el factor cognitivo del que ya hablábamos, pero el sentimiento, además de sentirse en el cuerpo, lo siento porque recuerdo la emoción y entonces también la siento en la mente, porque ya es un proceso reflexivo. Las emociones no podemos jamás sentirlas en la cognición. Ya cuando metemos ese factor, ojo, no quiere decir que no sea cognitivo. Como decíamos, la parte cognitiva de la emoción es el cómo reacciono ante ella, que en este caso será diferente a cómo la siento cuando lo veo con un sentimiento. Y entonces, lo que tiene que ver con los valores y con lo que hemos visto, es que entonces, si vale lo que me emociona, porque lo tengo que reconocer, es parte de lo que nos dice la inteligencia emocional, y de ahí vale lo que siento, porque es algo que ya reflexiono, que ya interiorizo, entonces valen los estados. ¿Y qué es lo estado? Lo continuo, aquello que permanece más allá del sentimiento. Y entonces pasamos de una emoción que no puede durar más de 7 segundos, porque es algo que está demostrado y comprobado, a un sentimiento que ya lo reflexiono y que lo puedo sentir como la emoción, porque es volver a traer a la emoción a mi cuerpo. Pero si la mantengo más tiempo, se vuelve un estado.
Y nos vamos a dar cuenta que entonces existen solamente dos estados, y justo con lo que decía Sandra, se vincula mucho con los opuestos. Existen solamente dos estados, la felicidad y la depresión. Uno es como la presencia de la plenitud, la felicidad, y otro es la ausencia de plenitud, que es la depresión. Que si bien aquí entra otro factor antropológico, si reconocemos que el ser humano es un ser bio, psico, social, espiritual, entonces también puede haber factores biológicos que alteran las emociones y nos pueden llevar a un estado depresivo por una falta de cierto químico en el cerebro, y entonces necesitemos un fármaco que nos ayude a salir de la depresión. Incluso aunque esta depresión haya sido generada por algo emocional, pues también necesitamos el químico que nos esté ayudando, porque tenemos una reacción que a partir de lo psicológico y lo espiritual la llevamos al cuerpo, la somatizamos y nos genera un estado. Y entonces, con lo que hemos visto de los valores, y que lo hicieron en la tarea pasada, que me pareció maravilloso sus jerarquías, la mayoría, por lo que me fueron diciendo en sus conclusiones o en sus videos de todo, o en sus justificaciones, pusieron o valores éticos o valores religiosos primero, de acuerdo a la determinación de Scheller, porque para ustedes vale, porque esos valores los emocionan, los vinculan, los sienten propios y los hacen propios. Es un estado de ustedes, algo continuo en ustedes. Y entonces llegamos a esta pregunta. ¿La felicidad entonces es efímera? Abro micrófono para que y cierro presentación para verlos a todos. ¿Qué piensan con la felicidad? Pues más que efímera, creo que sí es un nivel de conciencia, ¿no? Más bien va a depender del nivel de conciencia en el que te encuentres. Porque se podría coincidir en que sí es pasajera, pero sí depende de cada persona, lo que comentaba Rocío. ¿Qué tanto me quiero mantener en este momento, no? O de qué manera quiero percibir el momento. Entonces ahí yo usaría tal vez depende de cómo veas el vaso, porque creo que va más allá, ¿no? No es eterna, más bien requiere sí de trabajar y entender el contexto para poderse posicionar, ¿no? Bien, gracias, Sandra. Rocío, ¿vas a decir algo más? Vi que abriste el micrófono. Sí, creo que está muy relacionado con lo que dice Sandra. Como emoción, pues sí tendría que ser efímera, ¿no? Por una emoción que es pasajera, finalmente. Pero si nosotros manejamos la importancia de cargarnos hacia el lado positivo, y es maravilloso porque podemos estar tristes o muy serios, pero si nos acordamos inmediatamente de algo que nos causa risa, inmediatamente el cuerpo reacciona con todo. Entonces, de manera consciente, por supuesto, ya estamos cayendo otra vez en eso. Entonces, sí puede ser efímero, pero nosotros podemos tener los hilos por ahí jalando las que queramos. O sea, pero ya es consciente, al igual que la depresión, que muchas veces, digo, es más poderosa la felicidad, pero muchas veces tiene más fuerza en el aspecto de la humanidad, la depresión o los estados negativos, porque estamos siendo bombardeados constantemente, y tiene mucho que ver también con los estímulos externos. Estamos siendo bombardeados de cosas y de aspectos, como se mencionaba la clase pasada, ¿no? O sea, y que ahí fue donde me equivoqué. Ay, no sé si me escucho o qué. Es que apaga, sí. En donde la cuestión de el hombre más guapo del mundo, ¿referente a qué? Entonces uno dice, a ver, espérate, pero ¿quién lo dice? Entonces este tipo de situaciones que nos venden los medios también llegan a tener cierta tendencia y cierta influencia psicológica en cada uno de nosotros, sobre todo si lo son muy jóvenes y no tienen una conciencia bien estructurada. Entonces a ellos sí les afecta mucho, por eso tienden más a irse hacia la depresión, pienso. Creo que es una constante lo que se está viendo. Y hay estudios en donde dice que cada vez más van a empezar a aumentar los niveles de suicidios. Entonces, y esto ya está como de cierta forma programado por las reacciones que se están teniendo por tanta violencia y por tantos estímulos totalmente adversos
a la tranquilidad y a la armonía espiritual del ser humano que nos vemos. Ahorita que dices esto, Rocío, me acordaste mucho de este problema que hubo social hace unos años, si no me recuerdo, como 5 años, del juego de la ballena azul. No sé si alguna vez lo oyeron o supieron qué fue este pseudo juego. Era un challenge. ¿No? Era un challenge. Pero un challenge que terminaba en la muerte o en el suicidio de la persona que recibía el challenge. Y es un poquito lo que la sociedad ha venido haciendo. O sea, nos han venido mermando cada vez más, nos han venido atacando, nos han venido violentando nuestras emociones para que cada vez vivamos en un estado de depresión. Ahora bien, algo que me llama la atención es que tanto Sandra como Rocío han estado diciendo que la felicidad sí puede ser efímera y es contextual. Cuando en realidad, si partimos que la felicidad va más allá que la emoción y que el sentimiento, no podemos hablar, y ese es me llama la atención, pero al mismo tiempo es una reflexión que es natural por el lenguaje. Todo el tiempo, constantemente nos están diciendo, es que la felicidad, que en realidad no es felicidad. En realidad lo que nos están vendiendo por felicidad es la alegría, que es la emoción. Y por un lado nos dicen, vivamos todo el tiempo felices, y caemos en un tema que se llama la happycracia, ¿no? Todo el tiempo el ser feliz, que en realidad no es felicidad, es alegría. Cuando entendemos que que la felicidad es plenitud y por lo tanto la depresión es ausencia de la misma, de esta plenitud, cambia la perspectiva brutalmente. Porque entonces nos enfocamos a entender que lo que puede ser contextual es la alegría y que entonces podamos tener momentos de tristeza a pesar de ser personas felices. Bien, adelante, ibas a decir. Sí. Perdón. No, adelante. Adelante. Gracias. Me recordó un video, un podcast de Odindo Peirón donde mencionaba esto de la felicidad. Dice, y si yo no quiero ser feliz, ¿cuál es tu problema? Pero estás todo el tiempo diciéndome, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz. Dice, y si yo no quiero, y si eso que tú me dices que es ser feliz no es ser feliz para mí, y ahorita que lo mencionaste me quedó muy claro. Dije, pues sí, no es el hecho de ir en contra de, pero sí es cierto este bombardeo de tienes que ser feliz, tienes que ser exitosa, tienes que lograr esto, y ya que lo vemos como, o bueno, al menos me ha pasado como la meta, ¿no? Como que tengo que llegar, y no te causa felicidad realmente, no te sientes pleno. Y también ahorita checando en la segunda lectura, Elemental menciona que la felicidad es algo perfecto y suficiente, ya que es el fin de todos los actos. Y también más adelante que el hombre cuando es independiente, cuando posee todo lo necesario para su felicidad. Entonces, es cuando tú estás completo, cuando tú tienes lo que necesitas, cuando eres autosuficiente, creo que entonces podrías hablar de un estado de felicidad y como bien mencionas, aún pasando con crisis, aún todo lo humano que nos pasa, lo bueno y lo malo, puedes decir no importa, o sea, estoy bien. Y que no solamente se vincula con el estoy bien, sino soy feliz. Y creo que ahí hay una maravilla, o sea, algo que tenemos en el español, que es una cuestión maravillosa en el lenguaje, la diferencia entre ser y estar. Las emociones están en nosotros, los sentimientos están en nosotros. Los estados, la felicidad y la depresión, son en nosotros. Entonces yo puedo decir que estoy feliz o soy feliz. Y como bien dices con lo que dice Odindo Peirón, que a mí me parece un tipo genial en ese sentido, lo que nos quiere vender y lo que nos quiere decir, y creo que yo voy de la misma mano con él en esta clase, es cambiemos el pensar que tengo que estar feliz todo el tiempo. Si no, hay que ser felices. Y como lo dice la lectura, que ahí se vuelve a complicar un poquito, pareciera que la felicidad es algo inalcanzable, porque es cuando estoy perfecto yo. Pero algo que también digo es, si yo estoy en esa búsqueda de perfección, de ser cada vez mejor persona, al ser la felicidad un estado pleno, ya también eso me hace feliz a mí, porque ya estoy en esa búsqueda.
algo que me gusta mucho ejemplificarlo es como si fuera una mirilla, ¿no? Que empieza en cero, en no ver nada, que es la depresión, ver totalmente oscuro, y conforme voy caminando y voy avanzando, tengo un mayor ancho de banda y veo más clara la felicidad, es como una luz. Entre más cerca estoy, más luz veo y por lo tanto más feliz soy. No quiere decir que de repente se me muera mi esposo, mi hijo, mi papá, digo, espero que el hijo nunca, pero o al menos no mientras yo viva, ¿no? Pero se me muere mi abuelo, se me muere mi papá, que es lo natural, ¿no? En la vida, que se mueran los que son más grandes a mí, y claro que me va a dar tristeza. ¿Eso quiere decir que entonces ya volteo y entonces ya me voy hacia atrás? No, quiere decir que es un momento de reflexión que me va a dar tristeza, sí, la siento porque es una emoción, claro que me da tristeza, que puedo sentir tristeza durante mucho tiempo, pero eso no quiere decir que entonces ya voy a ser menos perfecto y menos persona, entonces ahora porque estoy triste puedo matar y puedo hacer daño a los demás, y entonces justifico en mi tristeza el daño, porque entonces sí estoy cambiando mi vista y estoy dando un giro a mi vida. ¿Y por qué empiezo a decir esto de ser mejor persona o peor persona? Porque ya lo empiezo a vincular que la búsqueda de la felicidad es la búsqueda de una vida ética. Y aquí es donde se vincula los valores con las emociones y la ética. Porque las emociones lo que nos brindan son esos pequeños espacios de reflexión para buscar la vida ética, para ser mejor persona. Y entonces, ¿cómo ser mejor persona? Pues a través de estos sentimientos, o sea, a través de darme cuenta que soy feliz, que estoy en esa búsqueda de plenitud a pesar de las cosas malas que me puedan pasar. Y entonces viene una cuestión de actitud. Entre más feliz soy, mi actitud será mejor hacia el mundo y tendré esa reflexión. Y entonces la felicidad no es efímera, lo que es efímero es la emoción, la alegría, la tristeza, el enojo, la ira, el celo, ¿no? Que incluso, digo, es totalmente vulgar, pero le voy a hacer promoción. Hay un episodio que me encantó de un podcast de La Corneta, que habla justo de los celos, ¿no? Y dice, a ver, los celos, ¿no? A ver, no por los dos de La Corneta, sino por el médico al que llevan, sí mucho más serio y más formal, que dice, a ver, los celos son normales, porque el celo es el deseo de algo que no poseo. El tema es, ¿qué hago con esos celos? Los controlo y entonces puedo decir, bueno, sí, por supuesto que me gustaría tener lo que él tiene, pero mi realidad es que no, me enfoco a la felicidad, o empiezo a tomar acciones que me llevan a esa depresión y que me llevan a enfocarme a hacerle mal al otro y por lo tanto hacerme mal a mí. Entonces, ¿cómo se vincula el bien y la felicidad con la ética? Pues justo se vinculan en esa gran meta de la que decías ahorita, Diana, que dice la lectura, y voy buscando qué tengo que hacer para seguir siendo mejor. Y conforme voy poniéndome esas metas y me voy perfeccionando como ser humano, me vuelvo todavía más feliz. Para esto tengo la siguiente presentación que la comparto, ya es la última diapositiva prácticamente. Digo, lo quería hacer de una mejor forma, pero no me alcanzó. Es justo este caminito. Hoy aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer para mi primer meta? Terminar mi maestría o mi especialidad según cada quien de ustedes. ¿Ahí me quedo? Pues no. Necesito trascender y ser mejor. ¿Y cómo alcanzo eso? Pues siendo una buena persona, ¿no? ¿De qué me sirve estudiar una maestría, un doctorado, un lo que sea, si no lo pongo al servicio de los demás? Si no lo pongo al servicio de que los demás sean mejores personas, de yo ser mejor persona y con ello de vincularme con los demás. Pues tan fácil y sencillo como generar espacios de trascendencia. Una trascendencia que puede ser vista desde el ámbito religioso o no, pero que me lleve a dejar mi huella en el mundo, dejar una huella en mis hijos, en mis estudiantes, en mi pareja, en cada quien sabrá. ¿Y cómo lo logro? Pues esperaría yo que a través de que te puedan describir como una buena persona, como una persona feliz, y no solo como una persona que vino a pasar el mundo o una persona que incluso hizo daño. Y entonces la ética justo está en ese juego entre la búsqueda de la felicidad, no como emoción, pero que necesita de las emociones para que mi inteligencia y mi voluntad se fortalezcan,
genere resiliencia, genere resistencia corporal, genere resistencia emocional y entonces pueda enfrentarme con actitudes en el mundo. Y esa actitud se empieza a reforzar y empiece al menos a cambiar mi visión, si no la tengo hacia allá, hacia la felicidad. Y si la tengo, ir caminando ya, paso a pasito, hasta alcanzar el bien, que es sinónimo de felicidad, o viceversa, alcanzar mi felicidad para ser sinónimo de ser una buena persona. Y entonces, entre mejor persona me convierto, más feliz soy. No quiere decir que no sea una buena persona hoy, que ese es el otro tema y era lo que les decía. No es que no sea feliz hoy, pero entre más me perfecciono, entre más completo me vuelvo, más feliz soy. Y con eso estaba hasta ahí la presentación. Digo, obviamente puede haber dudas, puede haber comentarios, pero hasta ahí quería dejar esta presentación por el día de hoy. No sé, ¿alguna duda, comentario? A mí me gustaría Mónica, comentar algo. por favor. Recuerdo mucho una frase que dice Bucay acerca de la felicidad, que dice que la felicidad es aquello que se siente cuando uno está recorriendo el camino que decidió recorrer, ¿no? O cuando transita ese camino que decidió recorrer, ¿no? Entonces, a mí se me hace súper interesante porque desde la visión de Gestalt, que es desde donde yo estoy formándome, siempre hablamos de vivir en el aquí y en el ahora. Recuerdo mucho que un maestro nos decía que la felicidad era aprender a vivir en falta, ¿no? Aprender a vivir como que el ser humano siempre está queriendo más, más, más. Y en el momento en el que dices, wow, lo que tengo hoy, lo que estoy viviendo hoy y lo que me rodea es algo maravilloso. Vaya, hoy estar vivos creo que se ha convertido, o tener salud se ha convertido en un bien más allá de cualquier otro bien que pudiéramos desear, ¿no? Creo que con todo esto que ha pasado en la pandemia nos hemos concientizado sobre todo de lo verdaderamente importante. Habrá quien no, pero creo que la mayoría pudimos ver la importancia de la vida, ¿no? Entonces, para mí eso representó la felicidad, ¿no? El darme cuenta que pues te pudiste levantar un día y si bien no caer en el conformismo de ya estoy completo, ya llegué hasta donde tenía que llegar, sí agradecer lo que el día de hoy en este momento tenemos, ¿no? Hace unos momentos salí a caminar y una vecina me contaba y empezó a decirme cuestiones de violencia, pues de cosas que no son nada agradables, ¿no? Y yo digo, ay, yo salí a caminar y ves el árbol verde, el pasto, los animalitos y llegas muy contento. Y para mí eso era estar feliz, ¿no? Y de repente hay situaciones que van a llegar y que a lo mejor te van a desestabilizar por momentos, pero ahí entre esta parte cognitiva en donde decimos, bueno, pueden haber incluso razonar esta parte en donde pueden haber dos emociones al mismo tiempo. O sea, yo venía sintiéndome feliz y que ella me haya contado esto no terminó con mi felicidad, sino que sí es una sensación desagradable, pero que volvemos al aquí y el ahora. O sea, no está pasando ahorita, nadie me está asaltando, estoy aquí en mi casa, tengo ahora sí que la posibilidad de escuchar a alguien que tiene una angustia, tiene una preocupación, pero no necesariamente es mi preocupación y mi angustia, ¿no? Entonces, tener esa capacidad, y vuelvo a lo mismo que decía Bucay, de recorrer el camino que yo decidí correr, tanto profesionalmente, tanto mentalmente, tanto emocionalmente, creo que es lo que nos da esa posibilidad de decir estamos felices, ¿no? Que, que independientemente de que nos sucedan cosas que diario suceden, cosas terribles en el mundo, podamos regresar a ese centro, ¿no? Como hablaban de la tristeza, y a mí la tristeza siempre me generaba así como mucho ruidito de decir, no, no deberíamos estar tristes, ¿no? Hay que echarle ganas y ya sabes, el típico tú mismo motivarte, ¿no? Pero en algún momento leí esta parte en donde la tristeza nos permite ir hacia adentro de nosotros. O sea, la tristeza nos permite regresar, como tomar tu centro nuevamente, como reflexionar. Y eso se me hace bien bonito de la tristeza, porque la alegría es más para afuera, ¿no? Pero la tristeza es para adentro de nosotros. Es algo la verdad, bastante
a lo mejor no sé, no tan aceptados socialmente, ¿no? Pero a final de cuentas creo que todos lo transitamos yo creo que en el día, a veces hasta más de una vez, ¿no? La nostalgia, el acordarnos de los hijos chiquitos, por ejemplo, yo que tengo un hijo ya grande, ¿no? Y de repente me acuerdo de mi hijo bebé, hoy es su cumpleaños, y así como que me viene uy, cuando él estaba chiquito y hoy tiene 21 años y yo, la verdad, no sé ni dónde meter mi tristeza, pero además también es como nostalgia, como gusto, es como muchas cosas mezcladas, y creo que esa parte de las emociones también hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Y pues nada más, creo. No, mil gracias, Mónica. Primero que nada, felicidades a tu hijo. Muchas gracias. No, ¿de qué? Muchísimas felicidades. Y a ti también, porque pues hace 21 años te hiciste mamá, entonces eso también para ti es muy importante. Sí, es un festejo. Por supuesto. Ahora, coincido con lo que has dicho, solamente le haría una modificación a lo que dice Bucay, porque entonces podríamos decir que alguien que es un asesino y que eligió ese camino también es una persona feliz. Y yo creo que ahí no podría aplicarse, porque por algo lo está haciendo, porque está haciendo un daño. Más bien yo te diría, cuando recorremos el camino que hemos elegido, pero que sea un camino que no solamente me genera mi felicidad, sino a los que me rodean. Y que esté vinculado, digo, a ver, voy a meter aquí mi parte católica, ¿no? Pues al fin y al cabo, pues por algo estoy en la náhuac. Pero que tenga que ver con esta voluntad de Dios que me dio a mí, con lo que Dios con mi destino, por así decirlo. Me dio la libertad, pero también me dio la capacidad de elegir el camino. Si lo vemos como esa parte más de vocación, pues es justo la vocación que tengo. Que ojo, no quiere decir que porque tenga la vocación de matar a alguien, lo vaya a hacer. Puedo ser muy bueno, puedo tener la habilidad, la capacidad maravillosa para apuntar, pero entonces ¿por qué no me voy a dar tiro con arco como lo hacen los que van a las Olimpiadas y son felices haciendo eso? O me voy a hacer otras cosas, ¿no? Hay mucha gente que es excelente y lo hace maravillosamente bien en las Olimpiadas, en otros tipos de juegos, en la serie, al fin y al cabo se necesita. Digo, quizás hay menos, pero siempre se pueden poner al servicio de los demás nuestros talentos y nuestra vocación. Pero sí me queda claro que cuando el camino se enfoca en la vocación y en el deseo de ser feliz y hacer bien a los demás, entonces sí coincido con lo que dice Bucay, ¿no? Si voy en ese camino haciendo el bien a los demás y haciéndome bien a mí mismo, por supuesto que aunque yo tenga una emoción negativa porque alguien me contó eso, o peor tantito, me sucedió a mí el asalto y me acuerdo porque pues voy caminando por la misma calle donde me asaltaron una vez. Uno, como tú bien dices, en la aquí y en la hora, ahorita no me está pasando. Dos, seguramente no estoy pasando la misma hora ni en el mismo contexto porque sé que me puede volver a pasar. Pero también aprendemos de ello y las emociones nos hacen aprender. Y tres, reconocer que esa emoción me enseñó algo y que ese sentimiento, gracias a ese sentimiento y a esa emoción que tuve en ese momento y el sentimiento que estoy volviendo a tener, es solo eso, un sentimiento que estoy trayendo a la memoria, pero no es mi estado, no es lo que soy ahorita, es lo que estoy reviviendo, pero no lo que soy. Y entonces sí me regreso a mí aquí y ahora y decir, ok, puedo estar pensativo, puedo estar angustiado, pero soy feliz. Diana López, ¿ibas a decir algo más? No, nada más en lo que estabas diciendo, tú cuestionando a este asesino, ¿no? Y la lectura que mencionó hace rato Diana, ¿no? La lectura 2, pues habla eso, ¿no? De la virtud. Entonces, y cómo la virtud tiene la función de crear una vida buena, pues, de llevarte al bien, entonces el asesino pues finalmente cree que está haciendo, que lo que está haciendo es correcto, pero no es correcto, no lo lleva al bien. Entonces, y seguramente no es felicidad. No, podrá ser alegría, podrá ser satisfacción por tener dinero, podrá ser por lo que quieras, pero felicidad no lo es. Porque él mismo reconoce, al menos en su conciencia, que lo que está haciendo es un daño al otro.
está Y la buscando. felicidad no está buscando el bien. Y si decimos que la felicidad es sinónimo de bien, pues obviamente no está buscando la felicidad. Quizás él se sienta feliz mientras lo hace, mientras recibe el dinero pues si es un asesino a sueldo, pues del dinero que le paguen por el asesinato. Pero eso no quiere decir que en la vida cotidiana él sea feliz. Igual y puede estar arrepentido, igual que ahora sí que otro ejemplo en ese sentido, todos los narcotraficantes, ¿no? Que al fin y al cabo se dicen religiosos porque van a confesarle a la Virgencita o al Padrecito el pecado y saben perfectamente que lo están haciendo mal. Y van porque saben que lo están haciendo mal. Quizás su conciencia es muy, muy sencilla y la depositan en la iglesia, o en el templo, o con la Virgen, o con la imagen, o con quien quieran. Pero al fin y al cabo, porque hay una conciencia que sabe que está haciendo mal y que se están yendo por un camino que no les da la felicidad, aunque sea un camino que ellos eligieron. Y creo que ahí es el punto, ¿no? De cómo orientamos todo camino. A ver, al fin y al cabo, vuelvo a la parte de la vocación, al fin y al cabo es el mismo camino. Y lo veo mucho en la imagen que tienes atrás de ti, Mónica, me cuadra padrísimo, porque justo es ver ese camino. ¿Qué visión decido ver? Decido ver hacia ese destino que estoy viendo ahorita, que tú tienes, porque pues obviamente es la foto que es así, hacia la luz, a la plenitud, a ese futuro maravilloso, o decido ver hacia el otro lado, que por como se ve la foto, está oscuro, ya empieza a ser tenebroso. ¿Hacia dónde decido ver? El camino es el mismo. Al fin y al cabo yo lo decidí. Incluso aunque yo no lo hubiera decidido, porque a ver, eso es muy difícil, pero es que mis papás me obligaron a estudiar la carrera de comunicación porque quieren que sea comunicólogo o que sea abogado como mi papá y como mi abuelo y como mi bisabuelo. Ok, pero ¿qué decido hacer yo con eso? Y entonces entra la cuestión de la actitud. ¿Qué hago yo para cambiar? Y ahí entra esta parte, ¿no? Perdón que sea un poco vulgar, pero dice, yo no soy responsable de la cara que tengo, pero sí de la jeta que pongo. Porque entonces lo que estoy diciendo es, pues sí, de mi biología, de mi contexto, yo no soy responsable. Pero ¿qué hago con ese contexto? De otra forma, a mí me encanta poner otro ejemplo que es, todos los seres humanos, digo, suena un poco ridículo y cursi, pero todos los seres humanos somos como una flor. La tierra, la maceta y la semilla donde la plantaron no depende de nosotros. Pero sí depende de que yo, por mi contexto, por más de que tenga hierbas venenosas alrededor, puedo florecer o no florecer. ¿De quién depende? De mí. Puedo ser la flor más bella del jardín, a pesar de que todo a mi alrededor sea hiedra venenosa y sea arbusto y sea arboleda y esté todo tirado y quemado. Sí, depende de mí. Obviamente el contexto puede mermarme un poco, y entonces lo que decía Rocío al principio, ¿no? ¿Cómo puedo tener cierta predisposición hacia la depresión o hacia la felicidad? Puedo tener una emoción, ¿no? Como lo veíamos en la película, como la mamá, que es más hacia la tristeza, como el papá, que es más hacia la ira, o como Riley, que es más hacia la alegría. ¿A quién decido poner yo? Pero eso es lo más bonito. ¿A quién decido poner yo, a través de mi inteligencia, a través de mi reflexión, a la dirección de mi mente? O a la dirección de mis emociones. ¿Se vale cambiar? Claro que se puede cambiar. ¿Puedo quitar a la ira y poner a la alegría? Obviamente es un proceso difícil y arduo. Pero de que se puede, se puede. Es lo que uno se decide hacerlo y empieza a tomar acciones, y en el momento que las toma, se vuelve feliz. Y entre más lo hace, más feliz es. O al contrario, más deprimido acaba, ¿no? ¿Algún otro comentario? ¿Duda? ¿Pregunta? Al menos de esta sesión. Pues ya que veo que no. ¿Dudas, preguntas de las tareas, de las lecturas? ¿O el día de hoy sí nos vamos a dormir temprano? Yo tengo una, pero es de pura forma. Yo creo que no me voy a clavar tanto, porque tampoco... Ok. Es que déjame abrir la plataforma. Dice, sí, para el mapa mental, en las instrucciones que nos mandaste, sí, dice algo así como que podemos usar esas aplicaciones, pero que respetemos, espérame, ¿cómo dice exactamente? La idea ya sé que ser creativo y creativo, solo les pido que sí entreguen el formato oficial con la imagen, aunque no se vea bien.
¿Cómo? Ah, sí, o sea, ya sé a qué te refieres. Lo que pasa es que nos pidieron esta vez, porque a mí nunca me ha pasado, pero a otros profesores al parecer sí, que solamente les mandan la liga a los profesores. Entonces, lo único que les pido es que sí pongan, o sea, que pongan, creo que tú alguna vez lo hiciste, Diana, si no mal recuerdo. Es que cuando era mi primera Nada más, materia, no sabía que tenía que abrir. Por eso te puse la conclusión ahí, porque no sabía dónde ponerla. justo, la intención es eso, que entreguen el documento de Word, el documento de Word, la liga, o sea, a ver, si la conclusión la quieren integrar al mapa, adelante, si no, ahí mismo, pero puede ser la liga, la conclusión y las referencias, y la portada. Ah, pero, o sea, es que yo dije, bueno, si lo quiero hacer morado con verde y amarillo, sí puedo. Sí, claro. No, dije, no, ya están limitando mi... No, o sea, el formato de Word me refiero, el formato me refiero a eso, o sea, que sea la portada institucional, la liga y el formato tú lo puedes hacer como tú quieras, y luego abajo, ya, pero en el formato de presentación, se continúe con esto, ¿no? Sí, perfecto. Sí, pero ya, la creatividad está al 100% en el mapa y en la aplicación que quieras. Perfecto. Rocío, adelante. Sí, yo tengo una duda acá. Dice plasmar de manera simplificada los siguientes conceptos, y vienen los conceptos. Luego dice, para cada concepto a desarrollar deberán existir al menos 3 ramas principales con explicaciones de puntos importantes. Para cada rama principal deberá existir por lo menos 2 ramas secundarias. Sí. Todas las ramas. ¿Quiere decir que texto y que vengan 3 aspectos importantes y estos 2? O sea, vamos a decir, valor ético, ¿no? Que ya más o menos lo hemos visto. ¿Qué es el valor ético? Pues el valor ético es aquello a lo que le damos importancia. Es una importancia que está afincada en algo que es no solamente material, sino espiritual. Y además, ese valor me perfecciona. Las 3 ramas principales, ¿no? Tengo un primer concepto, 3 ramas principales. Ahora, me voy de esta última. El valor es algo que me perfecciona. ¿Por qué me perfecciona? Y 2 ramas. Me perfecciona porque me da plenitud, y por otro lado, porque la plenitud me genera satisfacción no temporal, sino perenne, digamos. Y entonces ya le saqué 2 ramas a esta rama principal. Y lo ideal es que pudieran vincular entre estos valores, o sea, no solo un mapa, porque ya alguna vez me pasó que alguien me hizo un mapa conceptual de cada uno de ellos, no, sino que puedan vincular dónde entrarían estos conceptos. Entonces, por ejemplo, si la conciencia ética necesita la recta razón, bueno, pues vincular la conciencia ética con la recta razón. Y como la recta razón me permite, al razonar y al pensar, generar valor ético. Y el valor ético, entonces Entonces podemos ir haciendo como un entramado entre estos elementos, y donde, pues obviamente, con todo esto, dónde entran las emociones. No sé si ya con esto quedó. Pero ese entramado no lo volvería mapa mental. No, porque no hay imágenes. Ok, entonces las ramas se refieren a lo que nosotros podemos vincular con cada texto, ok, con cada definición, y aparte sí podemos poner de una en general, una rama, la otra definición. Sí. No, y además, Diana, ahorita que con lo que dices, no quiere decir que entonces, o sea el centro y entonces voy generando mis de estos hacia los lados, sino voy generando mi mapa conceptual hacia abajo, y lo que me refiero es que quizás algunos de estos conceptos sean una de las ramas de cada uno de estos. No sé si fui claro con eso, Diana. Sí, o sea, pones obligación, valor, recta, y estos obviamente los une un concepto mayor. Eso te refieres. No, más bien lo que me refiero es que, por ejemplo, quizás lo que está hasta arriba es la ética, y a partir de la ética, entonces, la ética tiene una obligación, tiene un valor y tiene una conciencia. La conciencia, dentro de conciencia, en su ramita, neto, la conciencia, exactamente. Ah, ok. No están todas en el mismo nivel. ¿A eso te refieres? No, a eso me refiero, que no todas tienen que estar en el mismo nivel, exactamente. Ah, ok. Sí, no, ya entendí, o sea, es correcto. O sea, no, ya entendí por qué decías lo del mapa mental, y por eso corregía así esta parte, ¿no? O sea, que no tienen que estar todos en el mismo nivel jerárquico. Perfecto. Lo que sí tiene que ser es que quede...
Es correcto. Ok, ya. Y de cada uno de ellos tiene que haber 3 ramas. Y de esas 3, otras 2. Entonces, si la recta razón es una de las 3 ramas de la conciencia ética, por ejemplo, o sea, tú dices, la conciencia ética necesita la recta razón. Y entonces ya viste una de las 3 ramas. Pero si la emoción, supongamos, no estoy, o sea, seguro estoy diciendo una borrada porque no lo he organizado, pero si la emoción es una de las últimas ramas del valor ético, esa ya no va a ser 3 y luego 2, porque ya es la última. Sí será la última para valor ético, pero no para emoción. Entonces en emoción tienes que decirme, a ver, la emoción es esto, exactamente, pero okay. solo en emoción. Las demás ya acabaste. Sí. ¿Puede haber que, perdón, Diana? ¿Podemos poner más? Sí. Este es el mínimo. Este es el mínimo, sí, claro. A ver, las instrucciones siempre van a decir el mínimo, por eso dice existir por lo menos 2 ramas secundarias con explicaciones de puntos importantes. Y arriba también dice, o sea, para cada concepto a desarrollar deberán existir al menos 3 ramas principales, al menos, y por cada uno de estos 2 adicionales. Pero eso es lo mínimo. De ahí, para el real, como dicen. Muy bien, gracias. Perfecto. ¿Algo más? ¿Otra duda, otro comentario? ¿O ya con esto nos quedamos por el día de hoy? Pues yo creo que ya, entonces. Muy bien. Pues me dio mucho gusto saludarles a todos. Eduardo, lamento no haberte visto mucho, más que un ratitito cuando entraste. Pero bueno, pues ha sido un gusto verlos. Muy buena noche. Que tengan rica cena y muy buena semana. Nos vemos la próxima semana entonces. Gracias. Gracias. No, ¿de qué? Cuídense mucho y hasta la próxima semana. Gracias. Buenas noches. Bye bye. Buenas noches a todos. Muy buenas noches.